Adelante, querida Diana. Bien, muchísimas gracias. Quisiera pedirles a Mercedes, Cecilia y Catalina que enciendan sus cámaras, por favor, para poderlas presentar. Y mientras tanto, en esta oportunidad yo me siento muy honrada y a la vez muy afortunada de estar moderando este panel que debo confesar que me encanta, porque en él tenemos no solamente a grandes profesionales que día a día visibilizan y posicionan además el rol de la mujer en espacios de investigación, en espacios de toma de decisiones, en espacios de liderazgo sustantivo de la mujer, no solamente por ser mujeres, sino porque brillan con su capacidad. Además, no puedo dejar de mencionar que son bellísimas personas, amigas entrañables. Por ello, quiero que las conozcan a través de una brevísima presentación que tan solo dice un poquito de las grandes hazañas que han conquistado. Les presento a Mercedes Belloso, quien es psicóloga social, coach, counseling, consulting, es consultora, asesora, investigadora en diferentes campos, especializada en desarrollo sostenible, género, creación de redes de mujeres municipalistas. También desarrolla acuerdos público-privados y un tema que le encanta a ella, que aparte del género que le gusta muchísimo, también la implementación de la Agenda 2030. Es una innovadora social que trabaja en gobernanza y también en grupos operativos. Bienvenida, Mercedes. También quiero presentarles a Cecilia Lazarte, quien es ingeniera ambiental. Actualmente oficia como vicerrectora académica de la Universidad Domingo Savio, de la sede de La Paz en Bolivia. Y esta serie además tiene una característica muy especial, porque guía con una mirada académica a las otras sedes, con rumbo a generar una mejora continua en los procesos de educación. Es decir, su rol es estratégico para la universidad. Y finalmente, aunque no menos importante, les presento a Catalina Monroy, internacionalista de la Universidad del Rosario, doctora en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente desempeña un rol de profesora principal de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es investigadora del proyecto Women Stats de USA, Estados Unidos, y además estudia género y seguridad. Además es miembro de la junta directiva de Renintercol. Bienvenida Catalina, bienvenida Cecilia, bienvenida Mercedes. Y vamos a pasar a nuestras primeras preguntas. Y bueno, la dinámica del panel es que vamos a ir intercalando las preguntas para cada una de ellas para tener un diálogo. Bien. Mercedes, ¿cómo percibes la educación contemporánea en términos de igualdad, inclusión y promoción de la mujer? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Diana, encantada de estar aquí con ustedes y bueno, tengo que decir ante todo que sin ti parte de mi proyecto no sería posible. Así que eres parte fundamental de este sueño que ahora mismo estoy construyendo. Bueno, pues tal y como me preguntas, tengo que decir que la pedagogía contemporánea presenta muchas características que tienen que ver con las ideas de Jan Dewey de 1859 a 1952, que era filósofo y educador norteamericano. Se podría pensar que debería existir una correlación estrecha entre los niveles de estudios superiores de las mujeres y su liderazgo y participación plena y efectiva en la vida política y la toma de decisiones. Sin embargo, no es así. Esto pone en evidencia las paradojas y los obstáculos del camino hacia la igualdad de género en poco más de 25 años después de la adopción transformadora de la Declaración de la Plataforma de Acción Beijing. El compromiso de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y de las niñas se establece además en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, con la eliminación de las disparidades de género en la educación mencionada eficientemente en el objetivo número 4. La matrícula femenina es algo que me gustaría destacar. En las enseñanzas superiores se ha triplicado desde la Conferencia de Pekín en 1995, en todas las regiones, excepto en Asia Central y Meridional, donde se ha logrado la paridad en África subsahariana, donde se matriculan 73 mujeres por cada 100 hombres. Las mujeres están realmente sobre representadas a nivel educativo. Ahora bien,
aunque están bien representadas en el nivel educativo, quiero decir en este aspecto que no es solamente la representación lo que hace que exista una paridad o una igualdad en el ámbito educativo. Naciones Unidas nos dice: el género continúa en estrecha relación con la elección de la educación superior, al tiempo que persiste una línea divisoria entre las carreras humanistas y científicas. En particular, algunos análisis comparativos a gran escala han determinado que la infrarrepresentación de las mujeres en las ciencias se observa en todo el mundo. Por todo lo que he dicho, pienso y quiero decir que estamos en un sistema de enseñanza, desde mi punto de vista, totalmente obsoleto y que necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Necesidad y, por supuesto, tienen que tener un plano claro de inclusión y de promoción de las mujeres en las carreras que hasta ahora han sido dirigidas hacia el sexo masculino. De esta forma podemos decir que tenemos una educación más igualitaria. Porque decir, como ya escuché, que hoy día las universidades son UNICEF, no tiene nada que ver el que las universidades sean UNICEF para decir que las universidades son igualitarias. Se necesitan nuevos paradigmas y, sobre todo, necesitamos nuevos modelos de educación. Tenemos modelos de educación muy obsoletos, como decía al principio, y tenemos que cambiar esos modelos de educación. Pero claro, cambiar esos modelos de educación implica también el tener que cambiar todos los sistemas. Y esto sería una revolución que muchos gobiernos y muchas universidades no están dispuestos a llevar a cabo. El número de mujeres inscritas y los planes de igualdad de las instituciones no es suficiente. Además, creo que tenemos que evolucionar hacia una educación más humanista, una educación donde se vea más a la persona. Cuando digo a la persona, quiero decir, las personas nacemos con unas características únicas y que por el sistema educativo por el que nos estamos rigiendo actualmente, prácticamente casi en todo el mundo, lo que hacemos es mermar la capacidad las capacidades con las que nacemos. Y no es la forma de actuar desde mi punto de vista que deberíamos tener en la educación. Lo que deberíamos hacer es potencializar esas características y esas habilidades con las que nacemos sin importar el género. Con lo cual, creo que es necesario cambiar la forma de ejecutar las currículas escolares desde los primeros años. Es decir, ya no hablo solamente de la universidad, pienso que tenemos que tener una reforma educativa desde que entramos en el colegio hasta que ya salimos con una carrera universitaria o un doctorado, porque es la forma en la que vamos a conseguir tener profesionales más felices. Tenemos que tener en cuenta que solamente somos felices con aquellas cosas que hacemos que realmente nos produce emociones satisfactorias. Y la educación actualmente está muy enfocada en la memorización, en memorizar, en que tienes que memorizar, en que todo lo que... Y al final, todo eso que memorizas lo olvidas, porque el ser humano actúa por repetición y por observación. Y si memorizamos, lo estamos olvidando. Con lo cual, yo creo que la verdadera forma de incluir a la mujer en todas estas carreras que hasta ahora han sido derivadas para hombres es comenzar a educar desde la creatividad, desde la imaginación, desde todas esas características y todas esas propiedades que traemos como seres humanos desde el momento que nacemos. En vez de mermarlas, en vez de cortarlas, fomentémoslas. Muchas gracias, querida Mercedes. Y bueno, considerando que
el tema de hoy es la sororidad en los ámbitos educativos, la importancia de la creación de las redes de apoyo, especialmente en carreras que son típicamente masculinas. Creo que es muy importante romper los moldes y generar espacios, además de aprendizajes, que son libres de etiquetas, libres de limitaciones, principalmente para las mujeres, que a quienes, por ejemplo, se les reconocen los derechos plenos, pero en la práctica no son ejercidos y son vulneradas en ambientes como la academia. Y al respecto, me gustaría que Cecilia, en tu rol como vicerrectora, que es ciertamente una posición de mando y de toma de decisiones, pero además como docente e incluso como estudiante de ingeniería, ¿cuáles crees tú que han sido los desafíos más importantes a los que has tenido que enfrentarte? ¿Nos puedes contar algunos ejemplos, anécdotas? Gracias, querida Diana, y muy buenos días a todos y muy buenas tardes también a todos los que están siguiendo esta transmisión. En primer lugar, agradecerte, es un honor y un privilegio para mí poder estar en este panel y poder contribuir con mis conocimientos y mis experiencias al mismo. Yo creo que la pregunta que planteas es muy interesante y justo también estaba reflexionando en lo que decía Mercedes, ¿no? Realmente la educación está obsoleta para lo que estamos viviendo y la pandemia también lo ha demostrado, ¿no? En estas tres etapas que tú comentas, ¿no? Desde ser estudiante de ingeniería, el hecho de ser docente y el hecho también ahora mi posición de vicerrectora, he visto distintos tipos de desafíos que he afrontado, ¿no? Por ejemplo, como estudiante de ingeniería, aquí en Bolivia se tiene un pensamiento generalizado y colectivo de que es difícil, ¿no? Pensar que una mujer pueda ser ingeniera y trabajar en ambientes que generalmente son dominados por hombres. Hay un preconcepto en ese marco, ¿no? Justo lo comentaba también Mercedes en este aspecto. Existen rubros, por ejemplo, en Bolivia, como la minería, la construcción y los hidrocarburos, en los cuales la presencia de las mujeres no siempre es bienvenida, ¿no? Pero en general, justamente, es importante tomar en cuenta que a nivel de la ingeniería ambiental, yo no he vivido tanto ese tipo de situaciones. Sin embargo, ¿no? Sé de amigas que han afrontado situaciones muy, muy complejas, ¿no? Porque esta competitividad entre varones y mujeres, este hecho de que justamente una ingeniera, ¿no? esté al mando de un proyecto, realmente en muchos momentos es difícil, ¿no? de aceptar, ¿no? Y, por ejemplo, hay rubros como los que mencionaba de la ingeniería civil o la electrónica o proyectos de campo, por ejemplo, en los cuales en Bolivia todavía se hace compleja esta labor, ¿no? A lo largo justamente de mi carrera docente, por ejemplo, he tenido desafíos relacionados con discriminación por género, ¿no? Y también este tema de estas miradas, ¿no? De escepticismo que también he vivido en base a estos roles y estereotipos de género, ¿no? Que se presentan en Bolivia y también en América Latina, ¿no? Realmente hay estos estereotipos y roles con los cuales las mujeres bregamos día a día. Por ejemplo, ¿no? El tema de la maternidad, el tema de la manera de vestir, cómo uno asume las decisiones, ¿no? El estilo de vida que uno escoge, cómo te desenvuelves en el ámbito docente, ¿no? Cómo asumes las decisiones y las situaciones difíciles o conflictivas en el aula y también cómo te haces sentir en la clase, ¿no? Como una guía para los estudiantes, pero también como una autoridad. No faltan momentos en los cuales he sentido miradas y comentarios que se basaban en este tipo de estereotipos. Sin embargo, en mi criterio, son situaciones que he podido superar en el marco de un trabajo colaborativo y un trato amable y cordial, ¿no? Situaciones que justamente he podido también trabajar y superar y manejar en el marco de una aproximación humana hacia mis estudiantes. Como comentaba Mercedes, yo creo que también el tema de la pandemia nos ha hecho mirar, ¿no? La humanidad que se tiene que trabajar con los estudiantes a través de las pantallas, ¿no? Sin perderla en el marco de lo educativo. Entonces, en este marco, por ejemplo, de esta aproximación más humana, yo he trabajado siempre espacios de horizontalidad que demandan mucha madurez, comprensión, empatía y valores que pueden y deben ser cultivados en las aulas, ¿no? En mi trabajo actual, ¿no? Como vicerrectora que me estoy desenvolviendo al momento, he afrontado distintos retos y en estos días he comprendido que liderar realmente es un arte para el cual las mujeres tenemos grandes habilidades, pero que por diferentes situaciones a veces no nos atrevemos a dar ese paso. Estas situaciones nuevamente tienen relación con esos estereotipos, con estos roles, pero también con estas cargas, ¿no? Que a veces afrontamos solamente las mujeres y el equilibrio que tenemos que lograr entre la familia, la carrera y nuestras propias ambiciones. A esto se suma un contexto en el cual todavía estamos plagados de preconceptos, ¿no? Patriarcales, actitudes misóginas, por parte, pero no solo de hombres, sino también de mujeres.
Sin embargo, no quiero destacar que no todo es negativo, ya que mi diario vivir he encontrado en el ámbito académico ambientes muy sanos y de mucho crecimiento en los cuales florece la sororidad entre mujeres y varones, florece la empatía y la búsqueda de sueños por los cuales luchamos juntos para lograr un mundo más humano y en equidad. Y quiero ser sincera ya para concluir, ¿no? Es seguro que aquí ahora muchas mujeres que me escuchan alguna vez han sentido miedo al liderar. Sin embargo, debemos superar estas situaciones, ya que, lo digo honestamente en este marco, ¿no? Lo mejor que le puede pasar, yo creo que a una universidad o un centro de formación es contar con el liderazgo de una mujer sensible pero fuerte, comprometida pero equilibrada, reflexiva pero resiliente y orientada a sus propios objetivos, luchando siempre por lo que ama y por las metas que quiere alcanzar y por esta construcción de un mundo más humano. Gracias. Qué lindo, me encanta el énfasis y que este énfasis siempre sea constructivo, ¿no? Y que se busque valorar lo positivo y más bien visualizar estos escollos como pequeños aprendizajes que uno va teniendo y va siendo resiliente. Y lo que nos cuenta Cecilia creo que es muy importante, porque nos permite tener un panorama amplio sobre lo que sucede en los diferentes ambientes, en los diferentes niveles de educación. Y estoy segura que en todos los países, en mayor o en menor medida, porque realmente no hemos superado los estereotipos, siempre vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales nosotros tenemos que desenvolvernos y tenemos que sortear estas problemáticas. Y me gustaría darle paso con estas palabras a Catalina y que nos cuente acerca de las dos investigaciones tan interesantes que está realizando. Si hay algunos resultados preliminares que nos puedas compartir. ¿Nos puedes dar alguna primicia, querida Cata? Claro que sí. Bueno, ante todo, un especial saludo para todas y para todos, y especialmente un agradecimiento a mi amiga Diana Valderrama por invitarme y sobre todo por proponer este tema tan interesante y relevante para el empoderamiento y reconocimiento académico y profesional de tantas mujeres. Me encanta este tema, y hablando de disciplinas típicamente masculinas, pues yo me desempeño en la facultad y en el programa de Relaciones Internacionales, una disciplina que además nace en el contexto post Primera Guerra Mundial y que intentaba estudiar qué causa la guerra y cómo preservar la paz. Pues hoy en día todavía, digamos, estamos viendo cómo este imaginario de esa agenda tradicional, militarista, enfocada solamente a la seguridad militar, sigue primando en muchas facultades. Es la labor nuestra como mujeres y, como mencionaban ahorita Cecilia y Mercedes, también intentar humanizar un poco la disciplina y la forma como hoy por hoy el estudio de la seguridad debe estar enfocado más a la seguridad humana que a la seguridad militar. Pero bueno, eso era para contextualizarlas en torno a la disciplina. Yo creo que se evidencia una masculinidad hasta tóxica, desde no solamente la literatura, sino hasta quienes practican la disciplina, es decir, los tomadores de decisión en política exterior, los diplomáticos. Ahora, para el caso colombiano, lo que me preguntaba Diana, tengo una investigación en curso y de hecho ahorita le estaba escribiendo a Diana y le dije, Diana, me encantaría hacer un estudio comparado con Bolivia, a ver si te llama la atención o cualquiera de ustedes, que sería muy interesante. Y la pregunta es, ¿por qué son más las mujeres que estudiamos relaciones internacionales, pero en el ámbito académico se lee más a los hombres? Otra pregunta, ¿por qué son más las mujeres que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, en Cancillería, pero a quienes nombran en planta externa, el encargo de embajadores, cónsules y los cargos importantes en toma de decisión son hombres? ¿Por qué? Entonces, aquí es cuando nosotros definimos la desigualdad de género en relaciones internacionales y lo vamos a entender como ese desequilibrio existente en cuanto a las oportunidades que brinda la carrera o la disciplina comparado entre hombres y mujeres y, por supuesto, como producto de esos estereotipos y prejuicios existentes. Entonces, yo percibo esta desigualdad en doble vía. Para quienes estudiamos relaciones internacionales, enseñamos relaciones y practicamos las relaciones internacionales. En otras palabras, las mujeres estudiantes, que incluye también profesoras e investigadoras y diplomáticas, asesoras y representantes, para este caso, de Colombia en el exterior, en organizaciones internacionales, en ONGs, estamos aún en desventaja con relación a los hombres. Y esta experiencia además difiere también dependiendo del contexto
Y quisiera agregar además que se viven múltiples discriminaciones, no solamente por razón de sexo o género, si lo miramos desde un enfoque interseccional, también persisten discriminaciones por etnia, por el color de piel, por religión, por condición socioeconómica. Esto es algo que tenemos que tener presente. Entonces, como anécdota, les cuento una experiencia. En el año 2019 viajé a un congreso en Canadá, en Toronto, y me sentí en desventaja cuando una profesora muy reconocida del norte global me señaló a mí y a una mujer de Brasil y a otra de la India, y nos señalaron a las tres y dijeron, ellas, las del sur global, y nos pusieron de últimas en la lista de oradoras, y ya de últimas, y muchas cuando ya empezamos a hablar, se pararon, era la hora del almuerzo, no nos prestaron mucha atención. Entonces, esto es algo para que tengamos en cuenta que no es solamente entre hombres y mujeres, sino también en este enfoque interseccional. Entonces, brevemente, porque no tengo mucho tiempo, les voy a hablar de los adelantos de una investigación en curso que se titula La participación de las mujeres en revistas científicas colombianas en ciencia política y relaciones internacionales. Entonces, la iniciativa nació precisamente por lo que estaba comentando ahorita, que estudiamos más hombres, se leen más hombres, publican más hombres. ¿Por qué? Para comenzar, porque los hombres son los que han puesto los temas en la agenda. Alguna vez escuché a algunas colegas que hablaban que existen grupos cerrados de hombres como una especie de club de élites, quienes son los que monopolizan los temas y quienes van a publicar en estas revistas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con una colega en la universidad es recopilación de datos, identificamos 6 revistas colombianas en el campo de estudio mencionado y a partir de esto propusimos o utilizamos unas herramientas propias de la bibliometría para determinar las distancias entre la producción académica entre hombres y mujeres. Entonces, de las 105 revistas identificadas de 1987 a 2018, revisamos en total 4.579 artículos y los resultados fueron los siguientes. El 69% de esos artículos fueron escritos por hombres y tan solo el 31% por mujeres. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo podemos entender este comportamiento? En la actualidad estamos, digamos, estos son los hallazgos preliminares solamente de esta revisión. En este momento estamos haciendo entrevistas para tratar de comprender las narrativas de distintas académicas muy prestigiosas en Colombia para identificar, será la maternidad, el machismo, el sistema, la estructura universitaria. Estamos en curso, entonces por eso la invitación es si les interesa el tema para que nos contacten a Diana y a mí y podamos pensar en hacer estudios con otros países también. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Cata. Y sí, realmente habiendo escuchado estos hallazgos que son tan interesantes, realmente yo quiero extender esta invitación a toda la red, a todas las personas que están participando, porque creo que debemos construir, tenemos que hacer esa gestión de conocimiento y contribuir a que este tipo de investigaciones además se puedan replicar en nuestros países. Y tal vez complementando un poquito, ¿no? Porque esto nos hace ver que tenemos muchos retos como mujeres. Mercedes, ¿cuál consideras tú que son los retos de la educación contemporánea para lograr mayor inclusión de la mujer en espacios que han sido históricamente liderados por hombres, ¿no? Y que, como nos contaba Catalina, a veces pensamos justamente que esos espacios liderados por hombres generalmente son ingenierías y generalmente son temas que están más relacionados con las ciencias puras, pero sin embargo estamos viendo que en relaciones internacionales también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos que nosotros debemos tal vez llevar adelante, solventar, para poder lograr espacios más inclusivos? De forma, bueno, formal e informal, por si acaso, ¿no? Pues Diana, tengo que decirte que tenía preparado algunas puntualizaciones, pero me ha encantado las presentaciones de mis dos compañeras y según las he estado escuchando, pues ha salido esa psicología social que hay dentro de mí y ha emergido que lo que en principio estaba defendiendo, que son esa creatividad, esa parte que tenemos las mujeres que es tan importante a la hora de ejecutar una enseñanza que no tiene por qué ser. Hasta ahora las mujeres siempre nos han ubicado mucho en la parte de servicios, en la parte de ayuda
y se nos ha privado un poco toda la ingeniería y toda esta parte de matemáticas. Y creo que empieza, como decía al principio, por ser valientes, por esa educación. Hay que hacerle un cambio, hay que ya no solamente hacerla más humanista, sino que al mismo tiempo hay que abordarla, es decir, como bien decía mi compañera, hay que escuchar a los alumnos. Ya nuestro gran maestro Pablo Freire lo decía, es una retroalimentación entre alumnos y educados y educando. Y dentro de ello podemos ver las grandes habilidades que tienen las mujeres. Las mujeres no han nacido solamente para irse hacia unas carreras, sino que las mujeres tienen grandes habilidades y para ello tenemos que crear plataformas. Porque lo que es la educación contemporánea, la educación que tenemos actualmente, va a tener que pasar muchos siglos para que nos den esos espacios. Porque tenemos un sistema totalmente patriarcal, totalmente machista, en el cual no nos van a dejar entrar. De hecho, en el estudio que hace UNESCO este año, el 3 de marzo de 2021, sobre la educación superior, lo dice perfectamente, que siguen existiendo, e incluso en Europa, muchos espacios como son en la educación superior, donde están vetados para las mujeres, está totalmente vetado, como por ejemplo ser una rectora. Es decir, ¿cuántas mujeres rectoras hay en el mundo? Todo esto nos lleva a que realmente se necesita que nosotras como mujeres, que necesitamos esos espacios, que queremos esos espacios, vamos a tener que luchar y vamos a tener que hacer muchos espacios como este para poder modificar lo que hay, empujar a ese cambio. Y además, por otro lado, ese cambio no tiene que darse solamente en la educación, tiene que darse también en la sociedad. La sociedad tiene que hacer este cambio. Y a través de la educación, no ya en la educación superior, sino, como decía, desde que empezamos en la educación, vamos a tener que inclusionar en la mentalidad social con la que viene el niño y que viene la niña, vamos a tener que inclusionar para poder hacer ese cambio y que exista esa ruptura de barrera que existe. Y para ello se hace totalmente necesario que nosotras como mujeres y aquellos hombres que nos apoyan podamos construir espacios como en este caso nosotros estamos intentando de construir a través de la Universidad de la Mujer, donde podamos dialogar y además hacer visible a todas esas mujeres que quieren ocupar esos espacios, sin vetar por el hecho de que no tengas... ¿Cuántas mujeres a la hora de estudiar no nos han dicho, tú no tienes habilidades para eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí como mujer me tienes que decir que tengo que tener habilidades o no tengo habilidades y a un hombre no se le veta? Con lo cual, yo creo que todo tiene que empezar, Diana y compañeras, tiene que empezar, como decía al principio, por un cambio que vamos a tener que tomar nosotros las riendas y vamos a tener que ejecutar ese cambio. Y después, la formación superior tiene que empezar a ir a territorio. Esas chicas embarazadas que no tienen acceso a la universidad, tenemos que inclusionarlas en la educación superior. A esos chicos que son padres tan jóvenes también tenemos que inclusionarlos en la educación. Tenemos que llegar a esos lugares más empobrecidos de nuestra población para darles acceso a la educación, porque son herramientas, porque la educación no es otra cosa que herramientas para poder defenderte en la vida. Y tenemos que, cuando hablamos muchas veces, sobre todo aquí en España, se habla mucho de los indicadores, que los chicos son fracasos escolares. Claro que son fracasos escolares. Si es que metemos los chicos en las aulas y queremos que lo memoricen todo y que todo vaya a través de memorización, hagamos que esos chicos sean partícipes. Y a partir de que son partícipes y que pueden ayudar a otros chicos que tienen menos posibilidades, van a sentirse más útiles y van a sentirse más parte del proceso. Y hasta que no lleguemos a ese momento, no va a ser posible de que consigamos, sobre todo nosotras las mujeres, llegar a esos espacios. Y lo vamos a tener que hacer impulsando, pero
con toda nuestra fuerza. Gracias, Diana. Muchísimas gracias, querida Mercedes, y siguiendo justamente esta línea, y creo que es muy, pero muy importante este tema de la inclusión, pero también que ese cambio tiene que empezar por nosotras, ¿no? El cómo nosotros también empezamos a formar parte de estos espacios y cómo reclamamos estos espacios para nosotros. Querida Ceci, a las mujeres como colectivo, ¿qué crees que nos hace falta para lograr mayor cohesión y solidaridad de género? Y además algunos otros atributos para poder fortalecernos como colectivo. Gracias, Diana, por la pregunta. Sí, un poco me dejó pensando la intervención de la doctora Mercedes, y justo pensaba en esa frase así antes de comentar tu pregunta, ¿no? Que dice, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda su vida que es un inútil, ¿no? Y creo que realmente es importante también repensar estos procesos educativos que ya no pueden seguir así y que deben incluir, pero de una manera real, ¿no? Entonces, eso quería comentar. Y en el marco de tu pregunta, sí, justamente, yo creo que como humanidad, ¿no? Y como sociedades diversas aproximaciones culturales o religiosas, este encuentro, por ejemplo, que estamos teniendo, tiene muchas aproximaciones culturales distintas, ¿no? Pero sin embargo, los retos que afrontamos las mujeres son similares. Y quizás, por ejemplo, podría ser difícil ponernos de acuerdo en lo que entendemos por un bienestar común, ¿no? Y una construcción de un mundo mejor. No obstante, creo que no debemos perder esta mirada y esta búsqueda entre hombres y mujeres, ¿no? Es muy importante que todos podamos luchar por una sociedad digna en la cual se puedan deconstruir esos estereotipos que mencionaba, generar procesos distintos, ¿no? Educativos desde la escuela, el hogar, la universidad, ¿no? Porque este tipo de estereotipos y este tipo de roles son muy negativos, no solamente para las mujeres, sino también para los varones, ¿no? En mi criterio es una gran revolución cultural que debe iniciar, como lo decía, en el hogar, en la forma en la cual educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, en las escuelas, en las universidades y en todos los espacios formativos que se tienen. Vivimos un momento difícil en Latinoamérica, ¿no? En el cual la violencia hacia la mujer en sus distintos tipos se encuentra muy normalizada, pero también exaltada, ¿no? Y así también se encuentran normalizadas otro tipo de situaciones que nos dificultan crecer, tener oportunidades de liderazgo y avanzar en una sociedad más humana, más equitativa y con paridad, ¿no? En la cual los derechos de las mujeres y de los hombres sean respetados, las oportunidades de las mujeres sean garantizadas y los aportes, en esto me permito decir también lo que decía Catalina, de las mujeres sean valorados en todas las áreas, como ser la ciencia, la salud, la ingeniería, entre otras. Creo firmemente que como colectivo, entre mujeres debemos respetarnos y valorarnos, y no debemos caer en la discriminación entre unas y otras, ¿no? Y en procesos que en vez de construir esta sociedad, busquen destruir la confianza de las mujeres en general. Es importante destacar que la sororidad comienza en casa, pero también en nuestros propios ambientes de trabajo. Y no es novedad que entre mujeres podemos caer en esto que comentaba, ¿no? En dañar la confianza y la fuerza de otras mujeres líderes, desvalorizando sus esfuerzos, sus saberes y sus vidas, ¿no? Al final del día, la diversidad es lo que nos hace crecer y la diferencia, para mí, es lo que le da las alas y lo que le da vida a este mundo. Y valorar estas diferencias debe llevarnos a diálogos para consensos y, ¿por qué no, también a disensos, ¿no? Ya que el aprendizaje está basado también en las diferencias, en estar en desacuerdo, en mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Esta sororidad para mí está basada también en poder reconocer la fuerza y la valentía, como decía también Mercedes en su intervención, interna que muchas mujeres tienen en el mundo, que quizás en este momento que nos están siguiendo, ¿no? O que silenciosamente la demuestran en sus fuentes de trabajo día a día. Por eso yo creo que este espacio es privilegiado, pero también es bueno que podamos abrir justamente a través de las plataformas y decirles a estas mujeres, ¿no? Que tengan fuerza, que tengamos fuerza, que no nos destruyamos la una a la otra y que trabajemos solidariamente, mujeres también y hombres, ¿no? En la construcción de un mundo más humano y un mundo mejor para todos. Gracias. Muchísimas gracias, querida Ceci. Realmente qué lindo lo que nos comentas, porque este tema del liderazgo y el poder apoyarnos entre nosotras, el no mermar la confianza, el no destruir la autoestima de otras mujeres es algo vital para que nosotros podamos posicionarnos en un mundo que, como les decía, ¿no? Y como empezaba nuestro panel, es visto típicamente para varones, ¿no? Si nosotros queremos lograr un espacio y brillar,
necesitamos también esa solidaridad de género. Y en esta línea, querida Catalina, en la investigación que llevas adelante, ¿qué evidencias has podido encontrar acerca de la solidaridad de género y cuáles serían además algunos aspectos negativos que más destacan o que son los más recurrentes? Bueno, con respecto al tema de sororidad, en una investigación que realicé en 2014 entre mujeres diplomáticas en Colombia, desafortunadamente no encontré evidencias de sororidad. Es algo que me genera demasiada preocupación y creo que he intentado evidenciar que esto se extrapola no solamente al tema de mujeres en la diplomacia, sino mujeres en la política, en el Congreso, en la academia, y encontré un artículo de un autor de apellido Terrell que titula su estudio One of the Boys, o Uno de los Chicos, y hace un estudio, insisto, preocupante. Señala que desafortunadamente en algunos ámbitos las mujeres, como el poder y llegar a los procesos de toma de decisión en política exterior, lo que hacen es que cuando lo logran, tratan de discriminar, como mencionaban ahorita, o frenar a las mujeres que vienen debajo, y ellas son las únicas, constituyéndose en cierta forma como un nuevo techo de cristal de mujer hacia la mujer. Es algo supremamente preocupante que tenemos que seguir estudiando. En el tema de las publicaciones, que fue la investigación que les comenté al inicio, realmente pues no he encontrado evidencias como tal. No obstante, lo que sí podría recomendar es que tomemos acción. Por ejemplo, como académicas podríamos incluir cada vez más literatura en nuestros programas académicos escrito por mujeres, ¿sí? La idea es, digámosle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad que las mujeres estamos presentes, que las mujeres estudiamos y producimos ciencia y que nuestro trabajo es de alta calidad. Entonces, este sería un primer paso para empezar a romper con los estereotipos que además nos alejan de participar y proponer en estas carreras masculinas. Y como decía también Cecilia, la educación comienza en casa, pues la educación debe comenzar desde primer semestre en el ámbito universitario, y pongámosles a leer mujeres, porque así los estudiantes desde primer semestre simplemente se empiezan a normalizar. En esta disciplina hay paridad, los hombres escriben, pero las mujeres también. En cambio, lo que tenemos ahorita son los currículos, y los invito a que empiecen a detallar distintos sílabos de, no importa la disciplina, sean ciencias humanas o ciencias exactas, y siempre van a estar los hombres escribiendo, y tenemos publicaciones de altísima calidad escritas por mujeres. Bueno, y como decía también Maribel hace un rato en el panel anterior, sororidad es trabajo en equipo, y qué mejor pues que este espacio, esta red internacional de sororidad para unirnos en